Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenido nuevamente a un video más. Bueno, en esta oportunidad vamos a empezar con una serie de videos respecto a la implementación y diseño e implementación de un prototipo de un variador de frecuencia. Antes de arrancar con la parte práctica, pues sí quiero que empecemos a conocer un poco más de la teoría o del funcionamiento de un variador de frecuencia, las señales que nuestro controlador debe generar y las señales hacia la carga. Para eso hemos hecho aquí un esquema, el cual vamos a simular lo que sería en esencia un variador de frecuencia. Bueno, vale la pena aclarar que aquí hace falta muchos componentes que un variador de frecuencia real trae, pero esta simulación nos va a dar una idea hacia dónde queremos llegar. Entonces, para arrancar nosotros tenemos aquí una fuente trifásica, en este caso pues, estamos alimentando con 120 voltios, no vamos a centrarnos en el tema de rectificación, vamos a conocer en sí las señales y las señales de salidas, tanto señales de control que debemos de tener en el momento de hacer la práctica. ¿Listo? Como repetía, tengo una fuente trifásica, la cual va a estar conectada hacia un rectificador trifásico no controlado. Son diodos que permiten el paso en un solo sentido, que no son controlados. Un banco de condensadores, en este caso tengo dos condensadores de 470 microfarad que están conectados en paralelo con el fin de rectificar la señal con el fin de filtrar la señal que se rectifica. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la primera etapa, un convertidor AC-DC. Y pues como conocemos en los variadores de frecuencia, el bus de DC. El bus de DC hace referencia al voltaje en continua que se me genera después de la rectificación y del filtrado, ¿cierto? Seguidamente tenemos nuestra parte de inversora, cual lo que hace convertir esta señal en DC en una señal en AC. Entonces aquí prácticamente tenemos dos tipos de convertidores, un convertidor de AC-DC y otro convertidor de DC-AC. Este convertidor de DC-AC está constituido, está conformado por 6 transistores IGBT. Lo que vemos acá, ya pues estos diagramas ya lo hemos visto en diferentes videos que hemos ya realizado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es simular el comportamiento o la señal de salida en estos dispositivos. Para poder controlar estos dispositivos, estos IGBT, vamos a contar con una señal de control. En este momento estos transistores o estos semiconductores van a estar trabajando como un interruptor, encendido y apagado, dependiendo de la señal de control que enviemos. ¿Listo? La señal de control para este escenario vamos a hacerla con un módulo que trae este simulador, el cual me genera 6 señales, de las cuales son 3 y 3 complementarias. P1, P1 y P1 negado, va a estar conectada en la primera rama de nuestro inversor, o sea, en esta parte, lo que es P2, P3 en la segunda rama, perdón, P2 y P2 negada en la segunda rama, P3 y P3 negado en la tercera rama correspondiente. ¿Listo? Vamos a tener conectado aquí a la salida, entre el voltaje de líneas, vamos a tener conectado 3 osciloscopios para poder visualizar la forma de onda que se genera en el voltaje AB, voltaje BC y el voltaje CA. ¿Listo? Bueno, repetí, tengo también acá conectado un osciloscopio de 4 canales a las salidas de control para ver cómo son las señales que vamos a aplicar en los transistores. Bueno, en un variador real, pues aquí vamos a tener una serie de etapas, una etapa de driver, la cual va a ser el acopleo entre nuestra parte de control con nuestra parte de potencia. Aquí como no es necesario para la aplicación, pues lo vamos a omitir. De igual manera vamos a necesitar una etapa de precarga para estos condensadores que ya lo vamos a hacer en la implementación. Necesitamos unos sensores tanto de corriente como de voltaje para monitorear todas estas variables y pues claramente una adecuación para el microcontrolador. Vamos a hacer uso de un microcontrolador de propósito específico, el que tenemos aquí en la mano,
¿Qué quiere decir de propósito específico? Es un controlador que ya viene con el algoritmo del variador de frecuencia. Este tipo de microcontrolador viene con un control escalar SPWM y nada, pues la idea es con este microcontrolador ahorrarnos el tema de la programación. Pues no es una programación nada sencilla, la podemos realizar, pero nos extendemos mucho en la serie de videos. Entonces, para los que de pronto quieran conocer la referencia de este microcontrolador, pues los invito a que se queden en la serie de videos y ahí vamos a conocer la referencia de este dispositivo. Bueno, como lo expliqué, nuestro generador es un generador de señal de SPWM. Abriendo el módulo tenemos aquí que él nos pide la frecuencia de la señal de referencia. En este caso, esta frecuencia hace parte a la frecuencia de conmutación de los transistores. En este caso tenemos 1 kHz, vamos a ponerlo a 4 kHz. Y la frecuencia de modulación de 60 Hz. Esta frecuencia es la frecuencia de la onda senoidal. Para uno hacer un control SPWM lo que hace es traslapar dos señales. Una tipo diente sierra y otra tipo senoidal. Y con esa suma de esas dos señales, pues obtenemos una serie de pulsos. Aquí vamos a obtener una amplitud de modulación que pues es de la relación de las amplitudes de estas dos señales. Para que quieran conocer un poco más de este tipo de parámetros en el tema de PWM, pues me pueden dejar un comentario en el canal y con gusto le proporcionaré toda la información necesaria para que aclaren las dudas. ¿Listo? Este va a ser nuestro módulo de SPWM, nuestros 6 transistores IGBT, nuestros 3 osciloscopio y nuestro cuarto osciloscopio en la salida del módulo de generación de SPWM. Bueno, vamos a dar simulación a este circuito. Vamos a arrancar conociendo la señal BAB. Aquí vemos la señal BAB, señal BBC. Vamos a colocar la misma escala, en este caso son 200. Y por último la señal BCA. Estas son las señales que generan o son las que se van a enviar a la carga. Ya en un video con un variador de frecuencia Siemens vimos estas señales prácticamente son iguales. ¿Qué depende una con respecto a las otras? Pues lo único es el desfase que hay entre cada una de estas señales. Los cuadros que vemos acá dentro de cada uno de estos tramos, o bueno, de este segmento de la onda, estas son las señales PWM. Vamos a ver si podemos visualizar mejor esto y poder hacer un zoom de las señales. Vuelvo y repito, ahí te vamos a ver, estas son las señales de control, pero vamos a centrarnos en estas señales. Si nosotros le hacemos a esta señal, podemos ver que esto que vemos acá son las señales de conmutación de los IGBT. Estas señales me las genera el microcontrolador, la tapa de control, como pueden ver acá. Prácticamente estamos generando, como vimos en el en el en el bloque, una señal de 1 kHz. Si nosotros aumentamos esta señal, poner 4 kHz, vamos a evidenciar que ya las señales internas o las señales que se generan van a ser un poco más rápido, porque obviamente aumentamos la frecuencia de la generación de frecuencia. ¿Listo? Vamos a revisar estas señales. Como vemos acá, aquí subimos de 1 kHz a 4 kHz. Aquí vemos que ya nuestras señales de conmutación son mayores. O sea, esto en cuanto a pérdidas de potencia, armónico, pues en pérdida, pues obviamente como nuestros IGBT van a estar conmutando más rápido, pues vamos a tener un calentamiento más rápido.
en estos equipos, o sea, vamos a tener mayor pérdida, pero vamos a disminuir el ruido electromagnético en estos dispositivos. Si nosotros disminuimos la frecuencia, vamos a cerrar estas ventanas. Si nosotros disminuimos la frecuencia, vamos a tener menos calentamiento en los equipos, en los dispositivos, perdón, pero vamos a tener más ruido electromagnético. Ya pusimos 1 kHz, ya vimos 4 kHz, vamos a colocar 16 kHz, que es lo que normalmente traen los variadores de frecuencia. Si mal no estoy, creo que viene máximo los que conozco, ¿no? Con una frecuencia de 16 kHz para las señales de conmutación. Si nosotros lo oprimimos aquí la simulación, vemos que ya nuestras señales son más, o sea, digamos, ya sé que la resolución es mayor, tengo mayor pulsos, pero como vuelvo y repito, esto me genera que los transistores conmuten más rápido y por ende vayan a tener más calentamiento. Entonces es muy importante a la hora de hacer uso de un variador de frecuencia tener presente la señal de PWM que vamos a generar, la señal de conmutación, ¿listo? Entonces aquí tenemos las cuatro señales del... Bueno, bueno, esta es la señal de la otra señal. Esta es BAB, BAB, BBC y por último BCA. Entonces digamos aquí podemos ver la señal, si no pues la vemos aquí en los osciloscopios. Aquí vemos el desfase de cada una de las tres, ¿listo? Aquí estamos viendo el desfase que se me genera en la salida, pues como lo repetí ahorita, eso ya lo vimos en unos videos. Entonces la idea de nosotros con la implementación es pues obtener a la salida de todo nuestro sistema estas señales de salida, ¿listo? Vamos a trabajar con una frecuencia que normalmente pues acostumbro a trabajar, que son 4 kHz. 4 kHz. Creo que todavía no me ha tomado los Q4. 4 kHz. 4 kHz, ok. Vamos play. Y vemos, esta va a ser nuestra señal de salida hacia la carga, ¿listo? Entonces vamos a mirar cuál es la señal que debemos de generar en nuestro microcontrolador. Bueno, aquí vemos las cuatro señales. Las dos amarillas son de estos dos transistores que vemos acá y las otras dos azules son las que vemos acá. Entonces vamos a visualizar aquí en el panel del software para ver un poco mejor estos. Entonces estas son las señales de control. Vamos a hacer una ampliación para ver cómo están conformadas esas señales o cómo. Si vemos aquí las señales están desfasadas, primero vamos a ver estas, a ver si nos alcanzamos a ver un poco más de cerca. Vemos que la parte de la amarilla con respecto al azul está desfasada, ¿cierto? Tiene una parte de desfase que pues eso lo debemos de generar en la parte del microcontrolador. Vemos que la parte azul, que son la segunda rama de nuestro inversor, son señales complementarias. Cuando tengo en un nivel alto una de las señales, en el otro está el nivel bajo. Algo que no vemos aquí en la simulación y que sí toca tener presente a la hora de hacer la implementación son los tiempos muertos que hay entre estas dos señales. Cuando hago referencia a tiempo muerto, quiere decir que idealmente pues vemos que esta señal se apaga, pasa de un alto a un cero instantáneamente y de un cero a un uno, pero en la vida real o en los dispositivos, normalmente esos dispositivos tienen un tiempo de apagado. Pues puede ser que este señor se esté apagando y este ya esté arrancando a conmutar. Entonces este lo que hace es generarme un corto. Entonces normalmente lo que hace uno es adicionarle un tiempo de un delay para que este señor arranque ya sea como por acá más o menos. O sea, más o menos que arranque por acá con el fin de evitar que estas dos señales
se nos vaya a, bueno, vaya a generar que se me dé un cortocircuito. Entonces, esta es nuestra señal de control. Estas son las señales que debemos de generar desde el microcontrolador, teniendo en cuenta el desfase de cada una de ellas. Para ver un poquito mejor esta señal. Aquí la pueden ver un poquito. Estoy visualizando apenas cuatro señales. Rama número 2, rama número 1. Vemos que son complementarias, ¿listo? Aquí pues son las señales de salida, las señales que vamos a aplicar a la carga. Y pues como lo dije hace un momento, pues a este equipo o a este diagrama todavía le falta muchos dispositivos que obviamente no vamos a poner acá porque no lo necesitamos. Entonces, la idea de todo esto es que conozcamos lo que vamos a hacer o hacia dónde queremos llegar. Y pues ya conociendo nuestras señales de control, es remitirlo al microcontrolador. Pero tenemos un paso ganado, que es el tema de la programación. Para eso tenemos el uso del microcontrolador que les acabé de comentar. Es este que tengo acá. La idea es arrancar a hacer la PCB, hacer el circuito impreso y hacer todo este tema de adecuación. ¿Listo? De aquí que podemos hablar, ¿no? Pues vamos a arrancar con eso. La idea es instalar aquí el sistema de precarga para estos condensadores, el chopper de frenado, hacer el cálculo y el dimensionamiento del driver para estos 6 IGBTs, hacer la adecuación de la tapa de control, hacer la parte de potencia tanto de rectificación como la parte de, de inversora, ¿listo? Voy a mostrarles cuál va a ser el bloque de IGBT que vamos a usar, ¿listo? En la parte de potencia vamos a hacer uso de estos módulos. Este es un módulo IGBT. Bueno, eh, aprovechando que tenemos varios módulos de estos, vamos a hacer la adecuación ya el tema de las fuentes y todo esto. Vamos a utilizar dispositivos pasivos como lo que son resistencia, capacitores, y pues la idea es poder poner a andar un variador de frecuencia. Y nada, pues la idea es esto, tener la generación de estas señales con el microcontrolador. ¿Listo? Vamos a ver aquí una señal más bajita que de 1 kHz. Vale. Aplicamos, vamos, que ya la señal la vemos diferente. Aquí ya vemos la señal diferencia como a 4 kHz. Vemos la otra señal y vemos la otra señal. ¿Listo? Entonces, para las personas que tengan dudas, inquietudes, pues no duden de dejarme el comentario en el canal. Para los que no están suscritos, pues los invito a que se suscriban al canal. Vamos a hacer lo más corto posible la implementación de la PCB. ¿Listo? Vamos a ir conociendo paso a paso cómo vamos a hacer este variador de frecuencia. ¿Listo? Para la gente que de pronto está conociendo o electrónica potencia, pues no duden en hacerme cualquier pregunta. ¿Listo? Entonces, que pasen un buen resto de día y pues gracias por ver el video.